Una cosa que es muy importante para la criminología es encontrar las causas del crimen, las causas de los delitos y las causas de las violencias. Nada en este mundo, desde el punto de vista científico, tiene una solución si no has encontrado el origen del problema. Debo hacer la aclaratoria que yo haré un enfoque muy particularmente criminológico, que seguramente no le sobrará a nadie, porque, como siempre lo he sostenido, la criminología, es una ciencia que no puede hacer su trabajo solo. Sus planteamientos científicos siempre deberán ir acompañados de otras ciencias afines, como la psicología, la victimología, el derecho, la politología, etcétera, para poder hacer una labor mayormente efectiva dentro de la sociedad, tratando cuál es el objetivo final de la criminología. Normalmente pensamos que el objetivo de la criminología son los criminales. Lo es, ahorita lo vamos a ver, pero creo yo que más allá de esto, nuestro objetivo final es la búsqueda, a veces desesperada, debo decirlo, de reducir el número de víctimas que tenemos en nuestra comunidad. Como un dato frío, cruel, para empezar la conferencia, pues le recordaré que el año pasado murieron 34,000 personas de manera violenta en nuestro país y que al día de hoy tenemos un promedio de 77,000 personas extraviadas o desaparecidas. Para darnos un dato repito, frío, pero finalmente con la intención de irnos adecuando al marco de lo que vamos a platicar. Lo primero que debemos hacer es irnos, siempre lo digo, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular o de lo sencillo a lo más difícil, por decirlo de alguna manera. Lo primero que me gustaría que hiciéramos es definir a la violencia en un contexto criminológico. Definiciones de violencia hay muchas. Yo normalmente me apego a una que emite la ONU sobre lo que para la ONU es la violencia, pero es una definición un tanto amplia y un tanto compleja. Dice lo que voy a decir, compleja, pero en el contexto de que trata de comprender o de definir a la violencia como algo muy amplio. Pero yo no necesito ahorita todo eso. Yo solamente necesito hablarles de la violencia desde la perspectiva del daño o de la búsqueda del causar un daño, o desde la relación con una conducta antisocial. Y ahorita van a ver por qué. Ahorita van a ver por qué me refiero a esto. Bueno, voy a agarrar esta definición. No pretendo, como dicen, usurpar esta definición. La tomé de un libro del maestro Gerardo Saúl Palacios Pámanes, un gran criminólogo mexicano que ahorita es director de seguridad pública en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Y en uno de sus libros él dice que la violencia es un comportamiento dirigido de una persona a otra con la intención, yo subrayo la palabra intención, subrayo obviamente o pongo en negritas la palabra comportamiento, acción, actuar, etcétera, conducta. Hay quien no distingue entre conducta y comportamiento, pero bueno, es un comportamiento dirigido de una persona a otra con la intención de causar, de amenazar, intentar o de hecho causar un daño de cualquier tipo. Ya más adelante veremos a qué tipos de daño me refiero, ¿sale? Entonces, repito, en este momento no me interesan otros tipos de violencia, si se refiere a una violencia autoinfligida, no, en este momento solamente porque quiero llevarles, orientarles hacia un punto en particular. En este momento solamente me importa o me interesa la violencia que se refiere a una persona tratando o logrando o amenazando al menos de causarle un daño a otra persona, ¿sale? Entonces, esa es la definición con la que voy a partir. Como les decía, de lo simple a lo complejo. Esta definición me permite enlazar a la violencia con la criminología. Durante años, la historia de la criminología ha reflejado que el objeto de estudio son las conductas las conductas antisociales. Hace muchos más años, la criminología señalaba que su objeto de estudio era el hombre. Cuando digo hombre, me refiero al ser humano, no al género masculino. Cuando hablo de hombre, me refiero a que la criminología decía, bueno, la criminología estudia al hombre porque es el hombre el que se porta mal, es el hombre el que causa un daño. Sin embargo, en ese desarrollo continuo de la ciencia nos fuimos dando cuenta
que hay más ciencias que estudian al hombre, ¿no? Y que la diferencia, o al ser humano, mejor dicho, y que la diferencia solamente radica en la forma de estudiarlo o la perspectiva desde cual lo estudia. Por ejemplo, la sociología, pues también estudia al ser humano. Obviamente lo estudia desde una perspectiva de su conducta, de su vida en sociedad, ¿no? La antropología estudia al ser humano también, pero estudia, bueno, pues dependiendo del tipo de antropología, pero lo mismo estudia la adaptación del ser humano al entorno, el lenguaje, etcétera, la antropometría. Y bueno, entonces se llegó de alguna manera por ¿cómo le podríamos decir? Por ir haciendo excepciones, se dijo, bueno, pues del ser humano, el objeto de estudio de la criminología es la conducta antisocial. Y definimos la conducta antisocial reiteradamente como una conducta, como un acto que lesiona las normas elementales de convivencia, que daña a las personas, que les hace sentir mal, que genera un daño a la colectividad, al bien común, que no permite el desarrollo, y bueno, se han generado una gran cantidad de definiciones sobre lo que es una conducta antisocial. Pero bueno, lo que hoy voy a hacer es, no pretendo desvirtuar todo lo que tiene que ver con el tema de conducta antisocial. Lo que pretendo ahora, decía, es relacionar la conducta antisocial con el concepto de violencia y que veamos que hay una gran relación en ambos. No estoy partiendo en dos el objeto de estudio de la criminología, solamente estoy mostrando, porque para allá quiero llegar, cómo la criminología tiene la posibilidad de estudiar las violencias como las demás ciencias que ya mencioné. El objeto de estudio entonces de la criminología podemos conceptualizarlo como las violencias, o lo digo al revés, podemos decir que la criminología tiene la posibilidad de estudiar las violencias. Como aclaración importante, normalmente usamos la palabra violencia en singular, normalmente la usamos en plural, o sea, violencias, como una forma de referirnos a que la violencia no es única. Más adelante, casi para terminar nuestra presentación, hablaremos de la gama de violencias y la clasificación que existe de las violencias. Entonces me escucharán decir violencias en vez de decir violencia. La criminología dice y el llamado riesgo de violencia. Vamos a hacer una aclaración muy importante, una aclaración contemporánea, una aclaración que tiene que ver con la evolución de la criminología. Hasta hace años, y no a veces ni tantos, hasta hace algunos años normalmente hablábamos de que la criminología, bueno, existen varios tipos de criminología según la etiología que busca encontrar las causas del crimen. También hay varios tipos de criminología desde el lugar donde se aplican. Por ejemplo, la criminología penitenciaria no es que busque encontrar el crimen en lo penitenciario, sino que se refiere a que se aplica en los ámbitos penitenciarios, la criminología preventiva, etcétera. Pero realmente la criminología que explica la conducta criminal o el origen de la conducta criminal, el abanico es un poquito más reducido. Bueno, una de esas criminologías que busca explicar la conducta criminal es la criminología clínica. La criminología clínica es la criminología, en términos muy simples, general aplicada a casos concretos. Si tú estás estudiando la criminalidad del estado de Aguascalientes, donde vive su servidor, estás haciendo criminología general. Pero si tú estás investigando por qué Rogelio es un defraudador o un ladrón, entonces estás haciendo criminología clínica porque estás utilizando tus conocimientos científicos aplicados a una persona en particular. Bueno, a lo que eso realmente ya nada más fue contexto, pero a lo que quería llegar es que ustedes recordarán desde todas las ciencias que se les ocurra el concepto que fue el non plus ultra de la criminología, que fue el todo y el nada para los criminólogos, que era la cerecita del pastel criminológico. Estoy usando términos hasta románticos ahí o en sentido figurado, que era la peligrosidad. La peligrosidad era un concepto que teníamos muy arraigado en el sistema, en la criminología clínica, y que, ¿qué creen? Debido a modificaciones legales, debido a las modificaciones en el lenguaje, debido al respeto a los derechos humanos, debido a una necesidad de no ser ecléctica respecto a la conducta criminal y no decir importa el acto, pero también importa el autor.
Hoy día tenemos, para ser concretos en el derecho penal, un derecho de acto, más que de autor. O sea, un derecho que cuida la conducta que emitió la persona y que la llevó a la cárcel, y no tanto la personalidad que le ha llevado a cometerlo. Esto en la historia de la criminología se llamaba o fue lo que hizo surgir a las escuelas clásicas. Se acordarán quienes estudiaron criminología, había una escuela clásica y después surge una escuela positivista, que era el famoso señor Lombroso, Garófalo Ferri, estos tres personajes y otros más, que trataron de mezclar y hacer una escuela ecléctica que estudiaba la conducta, pero también la personalidad del individuo. Hoy día, por la evolución, no estoy diciendo si está bien o está mal, pero por la evolución, por la cuestión evolutiva de la criminología, ya no hablamos de peligrosidad. De hecho, en la dictaminación criminológica ya no podrías hablar de peligrosidad, sino que ahora llamas, el concepto que más comúnmente utilizamos es riesgo de violencia. Entonces, esto que acabo de argumentar me sirve para dos cosas. Uno, para recordarles que ya el concepto de peligrosidad tal vez ya no se utiliza en la criminología clínica para fines forenses o de dictaminación. Lo que sí es que todos los elementos que aprendimos de la peligrosidad, del estado peligroso, la oportunidad, todas esas cosas sí siguen siendo parte o sea, sí siguen siendo parte del análisis que podemos hacer sobre la personalidad, pero a lo mejor son términos que debemos de cambiarle el nombre cuando lo estamos haciendo frente a un juez o, ¿por qué no?, dentro del mismo sistema penitenciario. Por ejemplo, hoy día algunos autores reiteran su postura de que sí existe la palabra reo, sí existe la palabra preso, sí existe la palabra interno y se deben de seguir usando. Pero ya algunos otros autores hablan, por ejemplo, de persona privada de su libertad. Y yo, metiéndome un poquito, que no me importa, no, metiéndome porque de repente escucho el concepto persona privada de su libertad, yo diría, bueno, si no es secuestro, entonces lo correcto sería persona privada legalmente de su libertad, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí es bonito llamarle las cosas como deben de llamarse, si es lo correcto, hay que hacerlo. Pero tampoco podemos caer en la riña o en la afrenta, porque yo dije interno y tú dijiste reo, y yo dije persona privada legalmente de su libertad, y el otro dijo, no importa eso. Pero sí, lo que sí quiero que quede muy claro es que hoy día ya hablamos de riesgo de violencia. Entonces les decía que este argumento me sirve para dos cosas. Para hacer ese planteamiento histórico de la evolución, y segundo, para que vean cómo desde, al menos, desde la criminología clínica estamos haciendo una conjunción o relación o interrelación entre la criminología y la violencia. Obviamente, no, como ya lo dije hace un momento, todas y todos los ámbitos científicos son bienvenidos a esta búsqueda de combatir las violencias. Tercer punto, la criminología como ciencia causal, etiología de las violencias. La criminología en su definición antiquísima, casi 70 años de esa definición que les voy a decir, dice que es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Me la sé muy bien porque casi que me pegaban con el borrador si no me la aprendía. No, pero sí nos aprendimos ese concepto en la escuela, era muy, muy, muy clásico. Y la criminología, aunque ese concepto es arcaico tal vez, atribuirle al doctor Quirós Cuarón, este concepto de criminología sí nos revela algo que sigue siendo vigente. La criminología es una ciencia causal. No es la única, todas las ciencias son causales. O sea, esto tampoco es así como... La criminología es la única ciencia causal. No todas son causales. La medicina es causal, la antropología es causal, cualquier ciencia es causal. Pero una cosa que es muy importante para la criminología es encontrar las causas del crimen. Voy a usar 3 palabras: las causas del crimen, las causas de las conductas antisociales, las causas de los delitos y las causas de las violencias. O sea, 4 palabras que pueden tener algo en común o no. Ahorita vamos a ir para allá. Pero son 4 cosas que la criminología trata de encontrarle su origen. Nada en este mundo, desde el punto de vista científico, tiene una solución si no has encontrado el origen del problema.
¿De acuerdo? Para que tu mecánico arregle tu vehículo, tendrá que saber por qué no arranca ese vehículo. Para que tu médico te alivie, tendrá que saber por qué te duele la cabeza, por qué tienes ese dolor estomacal. ¿De acuerdo? Entonces, todas las ciencias son causales, pero sí quiero dejar muy claro que la criminología, usé 4 palabras, busca las causas del crimen, del delito, de las conductas antisociales o de las violencias, según el contexto en el que estemos hablando. Punto número 4, violencias y victimidad. Las violencias son un espectro, ya lo dije hace un momento, no hay una violencia, hay unas violencias. Por ponerles un ejemplo muy claro, me gusta a veces dar datos numéricos para darnos una idea de la situación. La Organización Mundial de la Salud, a raíz de la pandemia COVID-19 que estamos viviendo, ha señalado que en algunos países, aparentemente no de América Latina, ha llegado hasta un 600%, vean, no 60, 600% aumentar la violencia doméstica. Es un tipo de violencia, o a veces llamamos violencia familiar, aunque hay alguna diferencia. Entonces, las violencias son un lastre, perdónenme el calificativo, son un lastre que están generando grandes cantidades de victimidad. Hoy por la mañana tuve una charla para un programa de televisión y platicábamos sobre la prevención de la trata de personas, la prevención de la trata de personas. Y entonces comentábamos del gran umbral de victimidad que hay, de mujeres que son violentadas por la trata de personas. Hablábamos de casi 800,000 personas al año violentadas por trata de personas, pero hablábamos de la importancia de la visualización de la violencia y del umbral que genera esa violencia, ¿de acuerdo? Entonces, no me gustaría dejar fuera esta parte que me parece muy importante, las violencias como un lastre que generan un amplio umbral de victimidad. Y si ustedes recuerdan las palabras que mencioné al principio, dije, para nosotros los criminólogos, al menos para su servidor, el estudio del criminal es un pretexto para lograr la reducción de las víctimas. A ver si me explico. No estoy menospreciando el estudio del criminal, no pretendo decir que el criminal no importa. No. Me importa tanto porque cuanto más me importe el criminal, más estoy haciendo por las víctimas, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos muy en cuenta que las violencias como tal, no siempre van a llegar al ámbito delictivo. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva que viene, pero sobre todo, tengamos siempre en la mente el gran umbral de victimidad que genera. En términos criminológicos, sabemos que hay una víctima directa y una víctima indirecta, ¿sí? Y en términos victimológicos también sabemos que hay victimización primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, caray, por violencias no paramos y por victimidad tampoco. Algo que también me acordé ahorita, hablando de datos que me gusta luego mencionar, en esa plática que les decía hace un momento, en la mañana, señalábamos que aumentó enormemente, este dato no recuerdo qué institución lo brindó, pero el otro ponente lo recordaba y a mí me pareció muy importante. Ha aumentado la búsqueda de pornografía infantil en las redes de pornografía en Internet. ¿Qué significa esto? Que el ocio ha favorecido que las personas ya no se satisfagan con la pornografía que comúnmente ven, sino que ahora están buscando otras vías de placer, finalmente para eso es el uso, para, en este caso, con menores, ¿no? Entonces, nunca olvidemos que las violencias y la victimidad están enormemente de la mano. Si nosotros quisiéramos hacer o dijéramos erróneamente, sería un error, vaya, pero dijéramos los criminólogos y las criminólogas o la profesión de la que ustedes vengan y partan, estudiamos el delito, imagínense lo que nos estamos perdiendo de estudio. Nos estamos reduciendo de todo el umbral de violencias a un cachitito, decimos en México, un espacio muy pequeño, si estudiáramos solo el delito. Entonces, no, nosotros estudiamos las violencias, hace rato dije, violencias, conductas antisociales, crímenes y delitos. Las violencias son todo acto que daña a una persona. La conducta antisocial es un acto que busca dañar a una persona. Y el crimen, aunque todavía tengamos la idea, gracias al derecho romano, de que es algo muy grave, en realidad el crimen es sinónimo de conducta antisocial. Lo que sí marca una diferencia importante es el delito. Y entonces el delito, para poderlo
considerar como tal, necesitamos que alguien vaya y ponga una denuncia ante una fiscalía. Y ustedes saben, por razones atribuibles a la población y por razones atribuibles a las fiscalías, la gama de conductas violentas que no se denuncian. De hecho, el umbral, más bien, yo le llamo el cono de la impunidad, es un término ahí coloquial de cuates. Yo le llamo el cono de la impunidad. El cono de la impunidad es de 1 10-100, perdón, sí, 1 10-100. Lo voy a decir de esta manera, escuchemos, abro comillas. Por cada 100 delitos que se cometen en México, por cada 100 delitos que se cometen, se denuncian 10. Y de esos 10 delitos que fueron denunciados, solo se sentencia a una persona. Este es un dato más o menos, ¿no? Tampoco quiero ser tan ortodoxo, pero vean lo que acabo de hacer. Para que no se les olvide, nada más váyanle quitando un 0. Eran 100 delitos cometidos, ok. La fiscalía espera las denuncias y solamente llegan 10 personas a denunciar. De esas 10 personas que denuncian, persecución, sanción, bla, 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 solamente tenemos a una que es sentenciada y ejecutoriada y que compurga su pena y, en el mejor de los casos, utilizando terminología del deber ser, es readaptada y reinsertada socialmente, que no es lo mismo, pero hoy insisten en llamarle reinserción social a los centros. Pero bueno, entonces se dan cuenta de lo que nos perderíamos si estudiáramos solamente el delito, del umbral que estaríamos dejando fuera si solamente estudiáramos el delito. No, las violencias son muy amplias, existen en muchos lugares, en muchos contextos, ya lo veremos ahorita, y por lo tanto hay mucho que estudiar. Hay mucho que estudiar respecto a las violencias. Y repito, estoy hablando en nombre de un criminólogo, que soy yo, pero esto aplica para cualquier profesión, para los abogados, las abogadas, para los psicólogos, para cualquier profesión. Ahora, les voy a poner un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Hay un delito, perdón, hay una violencia, ¿sabes? Hay una violencia que se llama bullying, ¿sale? O el acoso escolar, llamado también. Bueno, esa violencia de acoso escolar no es una conducta delictiva, pero sí es una conducta violenta. Entonces, hay casos, aquí en Aguascalientes los hemos llegado a tener, donde ese acoso escolar se convierte en un delito, debido a que en ese impulso, en esos actos de agresión, uno de los niños murió, por ejemplo. Entonces ya hay un delito que perseguir, ya hay un homicidio, o uno de los niños sufrió lesiones severas y ya hay lesiones dolosas que castigar. Claro, hay leyes para sancionar o para, me encanta esa palabra, para erradicar el acoso escolar. Nada, no se erradica, o sea, de entrada, seamos realistas. No, se los digo, no quiero ser pesimista, pero tampoco hay que ser optimista además, porque entonces podemos caer en la frustración. ¿Vale? No se erradican las violencias, se controlan, se minimizan, se disminuyen, se buscan los factores para tratar de contenerlos. Pero bueno, pero si ustedes se fijan que el compañero molesta al otro, que le robe el sándwich, que le quite el lunch, etcétera, no es una conducta delictiva, pero sí es una violencia que daña emocionalmente, que hace que este niño tenga que irse a otra escuela, que le genera terror, que le genera pánico, que no lo permite avanzar. Eso es una violencia. Pero no habrá un código penal, ojo, código penal que te defienda, pero sí hay personas de otras ciencias que pueden ayudar a esto, ¿no? Entonces, no perdamos de vista quiénes, o más bien, todas y todos quienes me estén escuchando, mi recomendación muy modesta es: no se centren en el delito, céntrense en las violencias. Claro, si eres ministerio público, pues sí, céntrate en el delito, porque entonces si te quieres centrar en las violencias, te vas a distraer. Lo tuyo, de por sí las cargas laborales en el sistema de justicia son súper saturadas, pues te vas a distraer, ¿no? Pero si hablamos de prevenir las violencias y todo eso, pues entendamos eso. Sí decirles, vámonos sobre las violencias, no sobre los delitos, ¿sale? Y bueno, por eso es que estamos hablando de esa mirada criminológica de las violencias, ¿no? Si fuera abogado, tal vez yo estaría hablando, dependiendo del ambiente, porque también hay abogados que hacen entran en el ámbito de la prevención, pero si yo fuera abogado, tal vez mi ponencia sería mirada jurídica del delito, ¿no? Me explico, porque estaríamos hablando desde el punto de vista de un abogado, pero como estoy hablando desde el punto de vista de un criminólogo, me voy a las violencias como un ente, como un lastre, ya lo dije,
como un ente digno de ser estudiado por cualquier ciencia que tenga relación con la gama criminológica, antropología, psicología, sociología, biología criminológica, política criminal, victimología criminalística, medicina forense, psiquiatría forense, derecho, todas las ciencias que están dentro de ese marco, la preventología, la policiología, que pueden hacer labor criminológica preventiva y en contra de las violencias.